Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Fueron los años de la presidencia de Manuel González Flores, entre 1880 y 1884, los años de la pausa tras el caos ocasionado por los largos conflictos políticos y militares que habían fracturado al país, dividiéndolo en los bandos de los conservadores y liberales. Mucha sangre había sido ya derramada, y la población manifestaba en ese momento un ánimo renovado, un deseo de comenzar a construir después de tantos años de combate fratricida y su natural fatiga social. Lamentablemente, como el tiempo ha terminado por demostrar, el resentimiento suele ser una fuerza escondida en el ánimo popular mexicano. Un ímpetu que duerme durante algunos años y luego despierta de nuevo para volver a incendiarlo todo. La historia de este país ha sido una sucesión de combate y reconciliación, de destrucción y renacimiento, de abandono y esperanza. Manuel González Flores fue un militar fiel al general Porfirio Díaz, quien lo había precedido en el cargo, en la que sería su primera administración entre los años 1876 y 1880. Los historiadores afirman que el general oaxaqueño reconocía en González su ánimo sereno y conciliador, su proverbial generosidad con los adversarios. Por si fuera poco, compartía con él ese mismo ánimo innovador tan propio de los auténticos liberales. Por lo que en los 4 años en los que estuvo al frente de la máxima responsabilidad nacional, construyó la línea férrea hasta el Paso del Norte, hoy conocido como Ciudad Juárez. También se encargó de extender las líneas telegráficas, tecnología de punta en la época, hasta lugares como Morelia, Michoacán, o Celaya, Guanajuato, en el Bajío. En el plano internacional, durante su administración se reiniciaron las relaciones diplomáticas con Francia e Inglaterra. México comenzaba de este modo a sacudirse el estupor de las conflagraciones y comenzaba a construir el suelo común de una nación que quería perseguir, como tantas otras naciones de aquella época, el luminoso y siempre elusivo ideal del progreso. Pese a todo, el país seguía dividido por castas bien definidas. La de los muchos que tenían poco o casi nada, y la de los muy pocos que tenían mucho o casi todo. Esto no impedía que en aquellas regiones en las que el desarrollo urbano comenzaba a convertirse en una realidad, comenzaba también a nacer una discreta pero bien definida clase media
constituida por comerciantes, pequeños propietarios y burócratas ilustrados. Cobijados por los aires de las provincias, esta clase emergente combinaba sus costumbres conservadoras con el ánimo y el empuje de quienes desean edificar sobre las ruinas, confiados en que todo tiempo futuro será necesariamente mejor. Como lo sabemos quienes vivimos hoy en día, tenían razón, pero solamente hasta cierto punto porque, como he dicho antes, la violencia nacional, ese mal congénito de los mexicanos, habría de volver puntualmente a cobrar su cuota de sufrimiento, delirio y muerte. Fue en estos años del breve mandato de González Flores que sucedieron estos acontecimientos que me dispongo a relatar ahora. Se trata de la brevísima vida de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito, un niño que nació y falleció en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que ha conseguido perdurar en la memoria de la gente por los extraños sucesos que acompañaron su fugaz existencia y también su muerte. Nachito habría nacido en el seno de una familia perteneciente a la pequeña burguesía. Poco sabemos sobre ellos, pero no es necesario hacer un gran esfuerzo para imaginarlos. Seguramente fue aquella una familia moldeada por los valores tradicionales de la cultura católica. Rituales religiosos, familia numerosa, el ministerio de la caridad, la servidumbre comedida, en fin, el ideal de la decencia provinciana. Fue Ignacio o Nachito, como cariñosamente le llamaban todos, un niño normal, hasta cierto punto. Tenía el pequeño una muy extraña y particular relación con las sombras. Padecía lo que en términos clínicos se conoce como nictofobia, es decir, miedo a la oscuridad. Además padecía claustrofobia, ese miedo irracional y paralizante que sienten algunos cuando se encuentran en lugares muy estrechos. Por tal motivo fue que los padres idearon una estrategia que pudiera otorgarle a la criatura la serenidad necesaria para poder conciliar el sueño. Colocaron su cama en el centro de una amplísima habitación y alrededor de esta colocaron enormes velas bien dispuestas en largos y sólidos pedestales que impedirían que cayeran y provocaran una tragedia. Además, una de las criadas asumió sin chistar la responsabilidad de visitar con frecuencia el recinto del niño para vigilar sus sueños. Todas las noches, antes de que Nachito durmiera, aquella anciana encorvada le decía: «Mi niño, yo voy a estar aquí siempre para cuidarte». Luego rezaban juntos y el muchacho cerraba los ojos, sereno y feliz, confiando en la absoluta verdad de aquella promesa. Pero los hechos de la vida se suceden en ocasiones de manera caprichosa. Quiso la fortuna que una noche como cualquier otra, el cielo sobre Guadalajara fuera cubriéndose de nubes densas y oscuras, apretadas todas sobre aquella minúscula mancha urbana rodeada de milpas y corrales. Entonces comenzó a soplar un viento fresco, oloroso a raíces y estiércol. Poco a poco aquel soplo suave y natural fue incrementando su fuerza, moviendo las copas de los árboles.
Era una lluvia extemporánea, dada la fecha, una lluvia extraña que aparecía de la nada como un puño oscuro y siniestro, exprimiendo un racimo de uvas amargas sobre aquella olvidada región del mundo. Entonces sucedió lo natural, ¿o no? Una de esas poderosas ráfagas abrió de par en par uno de los ventanales de la habitación de Nachito. Todas las velas se apagaron en un instante y el bramido de la tempestad resonó en aquella alcoba con la potencia de un órgano macabro. La criatura se incorporó dando un salto, sacudida por el horror de aquella pesadilla en la que de pronto se vio envuelto. Lo demás no lo sabemos a ciencia cierta, no sabemos pues qué fue lo que sucedió, pero no es difícil suponerlo. El niño murió aplastado por el horror. Apenas unos cuantos minutos después de que aquella ráfaga de viento abriera de par en par las ventanas, su cuidadora entró y a tientas llegó hasta la cama llamando a gritos a la criatura. Mi niño, le decía con desesperación. Pero el muchacho, con el cuerpo todavía tibio y los labios y los ojos muy abiertos, como petrificados ya para siempre por el miedo más atroz que uno pueda imaginar, ya no podía pronunciar palabra. Como es fácil comprender, aquella tragedia sacudió no solo a la familia Torres Altamirano, sino a toda la ciudad. Las exequias se realizaron siguiendo puntualmente los protocolos de la época, montando una capilla ardiente en el salón principal de la casa familiar y atendiendo a todos los que llegaron para presentar sus muy sentidas condolencias. Los hermanos de Nachito, como resulta obvio, no alcanzaron a comprender la magnitud de aquel dolor y merodeaban por ahí jugando como si nada, vestidos de un luto riguroso. Los padres estaban demasiado aturdidos como para decir apenas nada. La mujer que cuidara al niño se afanaba yendo y viniendo, repartiendo té y galletas entre los presentes, mal disimulando el dolor que atravesaba como un hierro incandescente su corazón. Aquel rostro de rasgos indígenas y de apariencia imperturbable en realidad era una máscara que ocultaba su desgarramiento interior. La mujer se sentía culpable por haber llegado un segundo demasiado tarde a la habitación del pequeño. Arrastraría esta culpa hasta el último de sus días. El pequeño Ignacio fue, pues, sepultado en el Panteón de Belén, un camposanto construido en el año de 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra. El cementerio se encuentra localizado junto al Hospital Civil de la ciudad y fue ideado por Fray Antonio Alcalde, quien entendió bien que aquello era una necesidad sanitaria, dadas las constantes epidemias que asolaban la región y el país, las que ocasionaban tantas defunciones que resultaba imposible colocar tantos difuntos en las criptas de las iglesias para su descanso eterno. En sus orígenes, fue el destino final de los muertos populares, la enorme clase baja. Sin embargo, con el paso de los años, el lugar fue siendo utilizado cada vez con más frecuencia por personajes locales, de tal manera que con el paso del tiempo, aquel panteón albergaba a los actores más importantes de la historia jalisciense. En el año de 1952, aquellos célebres despojos fueron removidos y trasladados a la hoy conocida como Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, ubicada junto a la catedral de aquella ciudad capital. La leyenda de Nachito comienza al día siguiente de su entierro, cuando la tierra se encontraba aún removida y las flores frescas.
El vigilante de aquel lugar descubrió muy temprano por la mañana algo que no podía ser explicado de ninguna manera. El pequeño ataúd en el que Nachito había sido sepultado se encontraba a ras de suelo, como si alguien lo hubiera extraído durante la noche sin ningún otro objetivo aparente. El vigilante se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. Sabía perfectamente que aquello que tenía delante de sí no podía estar sucediendo. Este muchacho está endemoniado, ¿verdad de Dios? Como era obvio, llamaron a la familia para notificar lo acontecido. Entonces sucedió algo difícil de comprender. No sabemos bien si por el entumecimiento de la pena o por qué motivo, pero la familia decidió no apersonarse en la tumba aparentemente profanada de su hijo. En lugar de hacer esto, enviaron a un par de sirvientes, incluyendo a la cuidadora de Nachito, que insistió en hacerse presente. Cuando aquellos propios llegaron al lugar, concluyeron lo mismo que había deducido el vigilante. Aquello era simple y llanamente imposible de explicar con las herramientas de la razón. Así que, sin más, decidieron volver a sepultar al niño. Pero antes la vieja quiso hablarle al pequeño mientras acariciaba con sus manos toscas aquel féretro. Después de sepultar al pequeño, volvieron todos a casa. Al día siguiente, aquel viejo sepulturero se despertó para darse cuenta de que lo mismo había sucedido. El ataúd estaba nuevamente sobre la tierra negra, sin mostrar señal alguna de haber sido violentado. Aquella noticia corrió como reguero de pólvora, amplificándose y deformándose a medida que se extendía. Las habladurías populares, siempre proclives a la maledicencia, comenzaron a especular que aquella criatura había muerto endemoniada y que por tal motivo la tierra lo escupía, lo rechazaba como un hijo suyo. Aquello alertó a la familia, temiendo que la ignorancia popular terminara por atizar los ánimos a tal punto que se pudiera cometer un acto de agravio y deshonra contra el cadáver de su hijo. Entonces fue que el padre salió de su letargo y ni tardo ni perezoso fue hasta el cementerio con la firme convicción de ponerle una solución al asunto. Esa misma tarde, una cuadrilla de albañiles comenzaba a realizar la obra. La decisión fue la siguiente: se elaboraría una especie de sarcófago de concreto armado, dejando de ambos lados una especie de ranuras. Aquello sería depositado sobre una base también de cemento, una suerte de lápida bajo la cual ya nada habría, sino la tierra simple. Además, en las 4 esquinas de aquel monumento funerario, dispusieron 4 soportes o bases para colocar en ellos antorchas todas las noches. El padre había comprendido lo sucedido. Su hijo seguía padeciendo en el más allá ese incurable miedo a la soledad, el silencio y las sombras. ¿Tenía razón el padre o aquello no fue sino la reacción enloquecida de un corazón desgarrado por el dolor? Esto ahora poco importa. Lo cierto es que aquella solución fue definitiva. A partir de ese momento, el niño pareció poder descansar en paz. La vieja nana asumió hasta su muerte la tarea de ir cada noche a encender aquellas candelas que le otorgarían por fin a su pequeño el sosiego que nunca pudo encontrar en vida. Había sabido ser fiel a su promesa. La leyenda de Nachito permanece hoy más viva que nunca. Hoy en día la gente afirma que es necesario llevarle un juguete hasta su tumba para que el niño juegue por las noches, porque si no se hace esto, su fantasma puede perseguir a las personas hasta su casa para hacerles travesuras.
Lo mismo sucede si alguien comete la torpeza de robarle alguno de aquellos presentes que la gente ha dejado sobre su sepulcro. Y hay un dato incluso más inverosímil. Los guardianes actuales del Camposanto afirman que por las mañanas, dichos juguetes aparecen en diferente lugar, incluso sobre las tumbas de otros niños sepultados en el mismo panteón. Como si Nachito, como si el pequeño Ignacio Torres Altamirano ya no estuviera solo en el más allá y ahora rondara por el Panteón de Belén todas las noches en compañía de otros pequeños fantasmas. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.